Sean bienvenidos a este video en el cual nosotros como grupo 8 del laboratorio de la sección número 3 de la Cátedra de Fisiología y Bioquímica 2 vamos a desarrollar la práctica número 6 que tiene como tema fisiología renal. Los objetivos de la discusión van a estar divididos en 3 partes, el cual contiene filtración glomerular, función tubular y dilución y concentración de la orina. Aquí tenemos la lista de los integrantes y como objetivo número 1 tenemos definir las estructuras que conforman el glomérulo. Antes de comenzar a definir el glomérulo, tenemos que saber que la nefrona es la unidad funcional del riñón y que cada riñón humano va a contener alrededor de 800.000 a 1.000.000 de nefronas. Cada una de estas es capaz de formar la orina. Entonces la nefrona es esta que tenemos aquí. Y cada nefrona va a contener un penacho de capilares glomerulares llamado glomérulo. Sería este. En este se van a filtrar grandes cantidades de líquido de la sangre. Y el glomérulo contiene una red de capilares glomerulares que se van a ramificar y se anastomosan con otros capilares. Estos tienen una presión hidrostática alta de alrededor de unos 60 milímetros de mercurio. Podemos mencionar que de la arteria arciforme va a salir una arteriola aferente, el cual va a ser esta red de capilares glomerulares en la cápsula de Bowman. Y va a tener una arteriola eferente, que es la que va a salir de la cápsula de Bowman y se va a ramificar a través de todas las estructuras de la nefrona, como túbulo proximal, túbulo distal, túbulo colector y el asa de Henle, y se va a anastomosar con la vena, y esto van a formar los capilares peritubulares. También podemos mencionar que la membrana capilar glomerular es similar a la de otros capilares, excepto que tiene 3 capas principales, las cuales son el endotelio del capilar, membrana basal y una capa de células epiteliales conocidas como podocitos, que van a estar rodeando a la superficie externa de la membrana basal capilar. Y en el objetivo número 2 tenemos mencionar los mecanismos de reproducción del ultrafiltrado. La ultrafiltración ocurre en la barrera entre la sangre y el filtrado en la cápsula de Bowman en los riñones. Como bien dijimos antes, la cápsula de Bowman contiene una densa red capilar llamada glomérulo. La sangre va a fluir en estos tubos capilares a través de una ancha arteriola aferente y se va a través de una más estrecha arteriola eferente. Podemos mencionar que la presión arterial dentro de estos tubos capilares es alta porque 1. La arteria renal contiene sangre a una muy alta presión que entra al glomérulo vía la corta arteriola eferente, y 2. Porque la arteriola eferente tiene un diámetro más pequeño que la arteriola aferente. El objetivo número 3 consiste en definir el concepto de filtración glomerular. El proceso inicial en la formación de la orina es la filtración de una fracción del plasma que atraviesa los capilares glomerulares hacia el comienzo del túbulo proximal o cápsula de Bowman.
En esencia, la filtración glomerular tiene lugar al igual que en el resto de capilares sistémicos como consecuencia de las llamadas fuerzas de Starling, las cuales determinan el intercambio de agua y solutos entre el capilar y el intersticio, es decir, las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas en el capilar glomerular y la cápsula de Bowman. Por lo tanto, la filtración glomerular es un proceso en el que el agua y algunos solutos del plasma sanguíneo pasan de los capilares al glomérulo en el espacio capsular de la nefrona. Por otra parte, también cabe mencionar que la tasa de filtración glomerular es la cantidad de filtrado glomerular que se forma en todos los corpúsculos renales de ambos riñones por minuto y que en los seres humanos se mide al cuantificar el nivel de una sustancia en el plasma y la cantidad excretada. La sustancia utilizada para medir la tasa de filtración glomerular debe filtrar libremente a través de los glomérulos y no debe secretarse ni resorberse por los túbulos. Además de la condición de que sea filtrada libremente y que no se reabsorba ni secrete en los túbulos, la sustancia idónea para medir la tasa de filtración glomerular debe ser atóxica y que el organismo no la metabolice. La inulina, por ejemplo, es un polímero de fructosa con un peso molecular de alrededor de 5.200 gramos por moles y cumple con dichas condiciones en los humanos y es por ello que se utiliza para medir la tasa de filtración glomerular. En los adultos, la tasa de filtración glomerular promedio es de 125 mililitros por minuto en los hombres y de 105 mililitros por minuto en las mujeres. Además, cabe mencionar que la homeostasis de los líquidos corporales requiere que los riñones mantengan una tasa de filtración glomerular relativamente constante, ya que si es muy alta pueden pasar sustancias necesarias con tanta rapidez a través de los túbulos renales que algunas no se reabsorben y se pierden con la orina. Y si es muy bajo, casi todo el filtrado puede reabsorberse y ciertos productos de desecho pueden no excretarse adecuadamente. El objetivo número 4 consiste en definir el concepto de depuración renal. Las sustancias ingeridas y los productos de desecho metabólicos se eliminan o depuran de manera constante del organismo por diversos medios, y entre ellos están la eliminación en la orina y las heces, la transformación bioquímica en el hígado y para sustancias volátiles, la exhalación, entre otras. La tasa de eliminación puede expresarse de varias maneras y una de ellas es la vida media plasmática. Otra manera de expresar la tasa de eliminación es la depuración, que es el volumen de plasma por unidad de tiempo, desde el cual se elimina la totalidad de una sustancia específica. La depuración ya en un contexto médico tiene un significado tanto general como uno renal específico. El significado general es que una sustancia se elimina de la sangre por medio de cualquiera de los mecanismos que mencioné antes, y su medida cuantitativa se llama tasa de depuración metabólica. Por otro lado, la depuración renal es el volumen de plasma sanguíneo del cual los riñones extraen o eliminan totalmente una sustancia o desecho de la sangre y ésta se excreta a través de la orina. Por lo general, la evaluación de la depuración renal se usa en clínica como una evaluación general de la salud renal, ya que las evaluaciones repetidas durante un periodo determinado pueden llegar a indicar si la función renal es estable o se deteriora con el tiempo. En principio, se puede determinar la depuración renal mediante la toma de una muestra de sangre que entra y deja el riñón y la comparación de sus concentraciones de desechos. En la realidad no resulta tan práctico extraer muestras de sangre de los vasos renales, pero la depuración puede evaluarse de manera indirecta al recolectar muestras de sangre y orina para después medir la concentración de desechos en cada una y la tasa de diuresis. Ahora supongamos que los siguientes valores se obtuvieron de la urea, donde el valor de la concentración de urea en la orina es de 6.0 miligramos por decilitros, la velocidad de diuresis es de 2 mililitros por minuto y la concentración de urea en el plasma es de 0.2 miligramos por mililitros. Sustituyendo, podemos calcular la depuración renal, donde la depuración renal es igual a la concentración de urea en la orina por la velocidad de diuresis entre la concentración de urea en el plasma. O sea,
6.0 por 2 entre 0.2 y esto da como resultado 60 mililitros por minuto. Esto significa que cada minuto se depura por completo el equivalente a 60 mililitros de plasma sanguíneo. Si la persona de este ejemplo tiene una tasa de filtración glomerular normal de 125 mililitros por minuto, entonces sus riñones han depurado urea de 60 sobre 125, o sea, el 48% del filtrado glomerular. Esta es una tasa normal de depuración de urea y basta para mantener concentraciones seguras de dicha sustancia en la sangre. Mi nombre es Cristian Ramírez, les voy a hablar del objetivo 5 de la guía de discusión que se explica la utilidad de la prueba de depuración de creatinina y su significado, al igual que los valores normales. Se dice que la depuración de creatinina es útil para evaluar la tasa de filtración renal. Se utiliza para detectar la difusión renal y saber si existe una disminución del flujo sanguíneo hacia los riñones. En palabras un poco más sencillas, sería saber el funcionamiento correcto de los riñones, o saber si estos están funcionando de la manera adecuada. Cabe mencionar que la prueba se puede tomar ya sea por orina o por sangre para ver la normalidad de creatinina en los riñones. Esta prueba se debe tomar en las primeras 24 horas y se dice que si los valores de creatinina son demasiado altos, no están funcionando de la manera adecuada los riñones. Sus valores normales son de 140 milímetros por minuto. Ese es un valor normal en general, pero si queremos hablar acerca de por sexo, en los hombres sería de 97 milímetros por minuto a 137 milímetros por minuto. Y en las mujeres sería de 88 a 128 milímetros por minuto, tomando en cuenta que el valor normal es 140 milímetros por minuto. Como punto número 6 tenemos defina los conceptos de reabsorción y secreción tubular. La reabsorción es un proceso de 2 etapas que comienza con la extracción activa o pasiva de sustancias desde el fluido tubular hacia el intersticio renal y luego el transporte de esta sustancia desde el intersticio hacia el torrente sanguíneo. Es llamado reabsorción porque estas sustancias han sido absorbidas ya una vez, particularmente en el intestino. La reabsorción nos permite que el organismo retenga la mayor parte de los nutrientes por 2 mecanismos, que es el transporte pasivo, donde no hay gastos de energía y tenemos como ejemplo la urea y el agua, y el transporte activo, donde sí hay gastos y tenemos como ejemplo la glucosa, el potasio, el calcio y el sodio. Es el proceso mediante el cual la mayoría de los componentes filtrados pasan desde el túbulo renal hasta los capilares peritubulares. La reabsorción tubular, las células epiteliales de los túbulos renales y los conductos colectores llevan a cabo la reabsorción. Algunos solutos se reabsorben de forma pasiva por difusión y otra por transporte activo. Las células del túbulo corneado proximal realizan la mayor reabsorción. El túbulo corneado proximal reabsorbe hasta el 65% del agua, el 100% de la glucosa, de los aminoácidos, del sodio, el potasio, el cloro y el bicarbonato. En el asa de Henle, el 15% de agua, absorbe el 15% de agua, sodio, potasio y urea. En el túbulo corneado distal, vamos a encontrar la aldosterona, la reabsorción de agua, sodio hasta un 10%, se reabsorbe cloro y bicarbonato. En la secreción tubular, esta consiste en la transferencia de materiales desde la sangre hacia el líquido tubular. Se lleva a cabo por difusión y por transporte activo, que elimina fundamentalmente los protones de potasio, amoníaco, urea, creatinina y algunos fármacos. La secreción tubular contribuye a la eliminación de sustancias tóxicas y también al controlar el pH de la sangre. Es un proceso inverso a la reabsorción tubular. Es importante recalcarlo, que es inverso. A través de la secreción tubular pasan unas sustancias desde la sangre de los capilares peritubulares hacia el túbulo renal. Entre las sustancias secretadas vamos a encontrar los iones de hidrógeno, los iones de potasio, iones de amonio, creatinina, ácido úrico y fármacos
como por ejemplo la penicilina. Aquí podemos ver en esta imagen el proceso de formación de la orina de las nefronas se desarrolla en 3 etapas. Aquí vamos a ver la número 2, que es la reabsorción y la secreción. Punto 7. Explica la función de los túbulos renales, estructura e histología de los distintos segmentos de la nefrona. Vamos a empezar reconociendo cada una de las porciones de lo que sería el sistema tubular. Vamos a decir que este prácticamente se está encargando de transportar todo el ultrafiltrado glomerular. Acá podemos ver las distintas partes. En continuación de lo que sería la cápsula de Bowman, encontramos lo que es el túbulo proximal a nivel de la corteza. Este desciende para formar lo que es el asa de Henle con sus ramas gruesa descendente, fina descendente, la fina ascendente y la gruesa ascendente, continuando con lo que es el túbulo distal ya a nivel de la corteza para luego terminar con lo que es el túbulo colector. Hablando de la función e histología de sus segmentos, vamos a empezar con lo que es el túbulo proximal. Este vamos a ver que va a presentar células epiteliales en forma de borde en cepillo y pues debido a esto va a llevar a cabo un intenso proceso de reabsorción, por lo cual va a presentar una gran cantidad de mitocondrias debido a la demanda alta de energía. Más que todo se va a estar encargando de proceso de reabsorción, digamos, de sustancias importantes para el organismo como glucosa, aminoácidos y vitaminas. Ya lo que es la rama delgada del asa de Henle, va a presentar las células un poco más delgadas y no va a tener lo que es el borde en cepillo, por lo cual va a haber una disminución de las mitocondrias debido a que no necesita la energía que requiere tanto el túbulo proximal. Bueno, acá más que todo la porción descendente esta va a ser, digamos, permeable a lo que sería el agua y distintos solutos, como el sodio y la urea, a diferencia de la porción delgada ascendente, que esta sí va a ser un poco menos permeable a lo que sería el agua, pero sí va a mantener una permeabilidad relativa para los solutos, para que sigan manteniendo, digamos, la difusión pasiva a través de estas porciones. Ya lo que sería la rama gruesa del asa de Henle, pues está presentando lo que es células grandes en forma de cubo. No va a ser permeable a lo que es el agua ni la urea, pero lo que sería la porción ascendente, la rama gruesa ascendente, esta sí va a mantener un proceso de reabsorción activo de sodio. Ya lo que sería el túbulo distal, pues en lo que es la porción inicial o la continuación de lo que sería el asa de Henle, va a presentar su epitelio similar, o sea, que va a presentar células grandes en forma de cubo. Ya lo que sería la porción final para concluir a lo que es el túbulo colector, va a presentar dos tipos de células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales más que todo están interviniendo en el proceso de reabsorción también, tanto como de sodio y agua, y las células intercaladas se van a estar encargando de secretar lo que es iones de hidrógeno. Ya lo que sería el túbulo colector, va a presentar células cúbicas carentes de bordes en cepillo, también se va a estar encargando de secretar iones de hidrógeno y potasio. Pues también va a presentar, digamos, su trabajo prácticamente va a ser mantener equilibrado las necesidades del organismo, digamos, tanto de agua como de distintos iones, o sea que prácticamente trabaja para mantener lo que es la homeostasia en el organismo. Objetivo número 8, excreción osmolar, significado y modo de obtenerla. Mi nombre es Katia María Reina Guevara. La excreción osmolar es la capacidad del riñón que tiene de excretar ciertas sustancias, tales como el agua, solutos y algunos fármacos que se transportan directamente de la sangre hacia la luz tubular. Esta capacidad es excretada por medio de la orina. Cuando hay un exceso de agua, el riñón excreta orina con una baja osmolaridad, que esta va a estar concentrada en
de 50 a 75 miliosmoles sobre litros. Y cuando esté presente un déficit de agua, va a también presentar una elevada osmolaridad. Por tanto, la orina que se excrete va a estar concentrada, con un promedio de 1200 a 1400 miliosmoles sobre litros. Bien, el modo de obtención, como lo decíamos anteriormente, la excreción osmolar, valga la redundancia, va a estar siendo excretada por medio de la orina. Y ahí veremos qué tanto es la osmolaridad concentrada en ella. Para ello, la excreción osmolar se va a medir con excreción osmolar es igual a la concentración de la sustancia de orina, y para ello vamos a ocupar los miliosmoles sobre litros que está presente por el flujo de orina, los mililitros que ésta excrete por minuto. Gracias. En el punto número 9 tenemos a la depuración osmolar, su significado y modo de obtenerla. Para empezar, vamos a definir la depuración osmolar, a la cual también se le conoce como aclaramiento, que es el flujo de plasma teóricamente depurado de productos osmóticamente activos por minuto por el riñón, es decir, la cantidad de X sustancia que va a poder depurar el riñón por un minuto de tiempo. Y normalmente este aclaramiento osmolar es de 1.5 ml por minuto. Se obtiene a través de una fórmula matemática que es el aclaramiento de X sustancia, que es igual a la tasa de excreción de X sustancia entre la concentración plasmática de esa sustancia en miligramos por mililitro de plasma. Como ejemplo tenemos a la inulina, que esto es un polisacárido que el 100% de ella, que es filtrado en los túbulos, se va a excretar, que su concentración plasmática es de 4 moléculas de inulina por 100 ml de plasma y su tasa de filtrado glomerular es de 100 ml de plasma por minuto. Pasando ya a la fórmula, sería la carga filtrada de inulina es igual a las 4 moléculas de inulina en los 100 ml de plasma por los 100 ml de plasma filtrado por minuto. Eso nos da un total de 4 moléculas de inulina por minuto. Y tenemos que el aclaramiento sería entonces 100 ml de plasma depurados por minuto y la tasa de excreción es de 4 moléculas por minuto. La importancia de todo esto es que se puede calcular la tasa de filtrado glomerular de un ser humano a partir de muestras de sangre y de orina, y que al conocer la tasa de filtrado glomerular se va a poder determinar el manejo renal de cualquier soluto. Mi nombre es Cristian Romero y voy a explicar el mecanismo de contracorriente. Aquí tenemos una generación de un gradiente osmótico medular, una acumulación de solutos en el intersticio medular, y la concentración osmótica aumenta desde la médula externa hasta la papila renal. También tenemos un aumento en el gradiente de exterior a interior. La osmolaridad es de 300 a 1200 milimoles por litro. Y los solutos contribuyentes tenemos el cloruro de sodio y la urea. Entonces, el líquido que ingresa a la asa de Henle es isosmótico con el plasma. Antes en el intersticio medular es isosmótico con el plasma. El líquido no cambia ni su composición ni su osmolaridad. Al inicio de la formación del gradiente osmótico medular, cuando el líquido emerge al segmento grueso del asa de Henle, hay una acción conjunta del transportador sodio, potasio, cloro, y la bomba sodio-potasio TPasa. Comienza a producir una acumulación de cloruro de sodio en el espacio intersticial, como se puede observar en la imagen. También hay en el segmento grueso del asa de Henle, el cloruro de sodio sale del intersticio, no el agua. La osmolaridad de filtrado disminuye y la osmolaridad medular aumenta. En el segmento delgado del asa de Henle también tenemos la salida, aquí es donde tenemos la salida de agua para igualar la osmolaridad. El líquido del asa de Henle es hiperosmolar en relación al plasma. En el segmento ascendente delgado, los solutos van a difundir pasivamente al intersticio favorecidos por su gradiente de concentración. En el segmento ascendente grueso, la bomba sodio-potasio TPasa con
cotransportador sodio, potasio, cloro, aumentarán la velocidad de transporte, fortaleciendo así la formación del gradiente osmolar. La osmolaridad del líquido tubular en el segmento grueso del asa de Henle desciende por la salida activa de solutos y se hace hipoosmolar. En cada sección horizontal del segmento ascendente grueso se genera una diferencia de osmolaridad en el intersticio de 200 miliosmoles por litro. La acción del asa de Henle en el tubo colector aumenta la urea. La urea difunde al intersticio a favor de su gradiente de concentración y generalmente este gradiente favorece al reingreso en el segmento delgado del asa de Henle. El tubo proximal reabsorbe de 40 a 60% de la urea. El aumento de urea en el segmento ascendente por la salida de agua y en el segmento ascendente la urea aumenta por el reingreso en el segmento delgado del asa de Henle. La urea aumenta también en el tubo colector con la salida de agua dirigida por el asa de Henle. En la médula renal interna, la urea difunde al intersticio siguiendo su gradiente de concentración hacia los vasos rectos y otra parte reingresa al asa de Henle. El reciclaje de la urea en la médula interna contribuye un 50% a la osmolaridad del intersticio en esta zona. El resto se debe al cloruro de sodio. Punto número 11. Esquematice la producción y función de la hormona antidiurética. Mi nombre es Gladys María Rivas Chévez. Para comenzar nuestro esquema, tenemos como título la producción y función de la hormona antidiurética y también como punto número 2 tenemos que conocer un poco de la hormona antidiurética, que en este caso también es llamada vasopresina, y esta es una hormona que se libera en una respuesta a los cambios en la densidad osmótica y en el volumen de la sangre, que tiene como objetivo principal hacer que los riñones conserven el agua mediante la concentración de orina. Funciones fisiológicas. De estas tenemos 5. La primera es el aumento del volumen sanguíneo y este afecta también al retorno venoso, el latido y el gasto cardíaco. Retención y absorción de líquidos. Este incrementa la permeabilidad de las células de los riñones, aumentando la cantidad de agua que absorben. Esta función es denominada antidiuresis. Tal proceso implica asimismo un incremento de la concentración de la orina por la menor disponibilidad de líquidos en el sistema excretor. Por otra parte, la hormona antidiurética también reabsorbe urea, el compuesto químico principal de la orina, formado por los productos de desecho del organismo. Mantenimiento del equilibrio homostático. La homeostasis depende de un gran número de factores, entre estos se encuentra la actividad de la vasopresina. Si los mecanismos homostáticos fallan, pueden producirse problemas como la deshidratación y la acidosis. Incremento de la presión arterial. Este es uno de los efectos más destacados de la vasopresina, ya que dicha función se da como consecuencia de las propiedades vasoconstrictoras de esta hormona, que también tiene como una intensidad moderada el rol potenciador de la vasopresina sobre las hormonas y los neurotransmisores. También está relacionado con el estrés y es muy importante para explicar todo este efecto. Menciona la importancia clínica de la capacidad renal para concentrar y diluir la orina. Los riñones eliminan los desechos y el exceso de líquido en el cuerpo y los riñones también ayudan a eliminar el ácido que producen las células del cuerpo. De esta manera se mantiene un equilibrio saludable y poder tener minerales y sales como el sodio, calcio, fósforo, potasio en la sangre.
El cuerpo también produce hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, los glóbulos rojos y en los riñones. Se efectúa en el túbulo colector, que es impermeable al agua, la ausencia de la hormona antidiurética, y de tales condiciones la que continúa como la reabsorción como sodio causa más progresiva hipotonicidad de la orina. El riñón es capaz de diluir la orina hasta alcanzar una densidad de 1.00 osmoles sobre kilogramos. Cada uno de los riñones está formado por aproximadamente 1 millón de unidades de filtración que son llamadas nefronas. Cada nefrona incluye un filtro llamado glomérulo y un túbulo. Las nefronas funcionan a través de dos procesos. La primera es el glomérulo, que filtra en la sangre, y el túbulo devuelve las sustancias necesarias en la sangre, ya que eliminan los desechos. Está formado por aproximadamente 1 millón de unidades de filtración, que son llamadas nefronas, y contienen filtros, y estos eliminan los desechos. Como lo podemos ver en la imagen, a medida que la sangre fluye hacia cada nefrona, ingresa una agrupación de diminutos vasos sanguíneos. Las finas paredes del glomérulo permiten que las moléculas más pequeñas y los desechos de los líquidos, en la mayoría de agua, pasen al túbulo. Las moléculas más grandes, como las proteínas, las células sanguíneas, pertenecen en el vaso sanguíneo, ya que fluye a través del riñón a través de la arteria renal. Este vaso sanguíneo grande ramifica en los vasos cada vez más pequeños hasta que la